Hola, buenas tardes, queridos, queridas, amigos, amigas de la Escuela de Antropología UC, del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y de nuestro laboratorio de Antropología Visual o el LAB. Es una alegría para mí esta tarde darles la bienvenida al lanzamiento de un proyecto que nos fascina y que nos hace pensar y compartir más allá de los circuitos de la antropología y que, como compartirán parte del equipo, nos desafía a pensar nuestros métodos. Quisiera agradecer a Alejandro Zambra por su presencia y disposición a compartir con nosotros sus ideas respecto a este proyecto. Y sobre todo quisiera agradecer al equipo, a Rosario Palacios, de Estudios Aplicados a Antropología UC, a Alfonso Taegui, profesor de la Escuela de Antropología e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, a Ineley Iturriaga, a Josefina Iribarra y a Felipe Cisternas. Así es que eso, contenta, agradecida y sin más la voy a dejar con Rosario Palacios. Adelante, Rosario. Estaba muteada, ya veis, sí. Les voy a contar de qué va este proyecto. Escribí una cosa pequeña para no extendernos demasiado. Etnografía de la pandemia, como quisimos llamar a este estudio, surgió del interés de este grupo de investigadores por conocer cómo se estaba viviendo la pandemia en hogares diversos. Asomarnos, por así decirlo, a varios hogares y mirar, conocer cuáles eran las preocupaciones, los sentimientos, significados que las personas hacían de lo que estaban viviendo. Dado que todos, participantes e investigadores, estábamos en cuarentena, resolvimos plantear una metodología virtual para tomar contacto y acompañar durante un tiempo largo a hogares que ya conocíamos por otras investigaciones u otra razón. No tuvimos en ningún momento la ansiedad de ser representativos, solo atendimos a que los 6 hogares que seleccionamos fuesen distintos entre sí, pero todas las historias nos parecían igualmente importantes. Así llegamos a Carmen, quien vive con su familia en la ciudad, Margarita, madre de escolares en Chiloé, Joaquín, inmigrante peruano, Rayén, hija de Machi en la Araucanía, Francisco, viudo quien vive solo en Santiago, y Muriel, adulta mayor, quien fue a pasar la pandemia con su hija y nieta. Cada semana conversábamos, recibíamos WhatsApp de audio o videos en los que nos contaban sus experiencias. Al principio, para ordenar estos intercambios, pusimos temas para cada semana, pero en la práctica, las conversaciones y los videos y audios que recibíamos se escapaban muchas veces de ese marco y trataron de lo que a las personas les estaba pasando semana a semana. Quisimos entrar en la intimidad de la vida cotidiana, sin demasiada pauta, y así fue como por casi 4 meses pudimos seguir el flujo de acontecimientos y sentires. Creemos que las experiencias recolectadas resuenan de una u otra forma en quienes las escuchan. La pandemia sigue y la salida de nuestro terreno, también de manera virtual, no fue fácil después de haber construido lazos con cada uno de nuestros informantes. Como equipo de investigación también nos encontrábamos semanalmente de manera virtual para intercambiar nuestras notas de campo e información recolectada y construir un análisis conjunto de los datos. La conformación y trabajo virtual del equipo de investigación desde el diseño del estudio hasta hoy que lo presentamos también implicó novedad y el desafío de comunicarnos y entendernos, incluso vernos por primera vez entre algunos a través de la pantalla. Esta experiencia de investigación, con sus limitaciones y sus aciertos, es un intento, un ensayo, una apuesta para responder al desafío de seguir realizando etnografía o antropología en tiempos de pandemia. Eso es un poco la reseña de este estudio y los quiero invitar a que vayan reaccionando a través del chat para luego quizás recoger preguntas al final de esta discusión. Ahora yo los quiero dejar con Felipe Cisterna, quien estuvo a cargo de armar la página web, crear los videos, que nos va a mostrar una muestra de lo que ustedes pueden encontrar en la página. Súper, hola a todas y todos. Les voy a compartir algunos de los videos para que veamos algunos minutos.
bueno, a la vez igual estamos agradecidos nosotros acá porque vivir en el campo para nosotros es tener mucha suerte a comparación de la ciudad. Porque, por ejemplo, nosotros acá si nos falta la carne, acá tenemos animales. No sé, a veces me da pena la gente que vive en la ciudad porque si no tiene trabajo, no tiene comida. Las papas, por ejemplo, acá se cosecha todo lo que es papa, verdura. Es un tremendo beneficio para la gente del campo. Igual se puede andar afuera sin ningún miedo, porque acá, como le digo, nosotros acá no tenemos mucha gente alrededor. Por el otro lado tenemos también la playa, que igual nos da hartos beneficios. Se sacan las algas, luche, hay marea, se van a sacar marisco, se salen los pescaditos, que todas esas cosas nos benefician a nosotros el mar. Los niños tampoco no, en primera instancia, claro, le explicamos porque por la ausencia de los papás, porque ya está en Temuco, entonces por la ausencia de ellos, por las primeras noches, las primeras 2 o 3 semanas, era llanto seguro por las noches sobre todo. Es que no, es igual, pues ves, y como que uno se bajonea y al final como que eso se contagia, la pena, la angustia, pensando en que los niños de Temuco tienen contacto constantemente con gente porque ellos son vendedores y que no pueden hacer nada porque, o sea, tanto como ellos, nosotros les vendemos de su trabajo. Entonces igual es como chuta, lo que siempre estamos pensando que ojalá a ellos no les pase nada, pidiendo en el Echen, rezando de que por favor los proteja. Muchas veces cuando ellos llaman, uno igual llora, ellos están allá solos, sin poder ellos abrazar a sus niños, no sé, pues, es difícil igual, pues hay uno llora y a la vez como que decimos, muchas veces nosotros, o sea, no sé, quizás peleamos y de repente los momentos más básicos uno tiene que valorarlo. Ya, presenta mis datos personales. Eso no gatos. Ya, muy bien. Mi nombre es... Me siento contento porque también a la vez mi hijo, hoy en día, un niño de 7 años, que está en Perú y estaba con mi esposa. Entonces ellos tomaron la decisión de estudiar allá y está estudiando mi hijo la escuela. Yo creía que no iba a continuar la escuela, pero me di con la sorpresa de que con esto de la pandemia va a haber cursos online. ¿Y para qué? Me está resultando porque mi hijo está aprendiendo más y aparte de que él está aprendiendo también, estamos compartiendo sus estudios con él porque yo también me involucro en el tema. Yo ingreso a la línea con él por medio de WhatsApp y lo ayudo a hacer sus trabajos. Tenemos tantas cosas por aprender y uno no sabe valorar. No es necesario salir de casa para salir adelante, tenemos un celular. Súper. Bueno, esos son 3 videos de los que están en la página. Ustedes están invitados a explorarla y a ir conociendo estas
estos momentos, ¿cierto?, de todas las personas con las que nosotros estuvimos compartiendo durante nuestra investigación. No sé si Felipe quiere añadir algo más respecto a la factura de los videos, a cómo los trabajamos. Sí, bueno, añadir de comienzo que seguimos, como pueden ver en la página, seguimos distintas familias y armamos a partir de ellas cápsulas poéticas que intentan evocar distintos momentos, instantes de esas vidas, de esas cotidianidades, de esas familias, con el reto también que eso implica en la distancia, estando nosotros también encerrados en nuestras propias casas. Entonces hay como instantes interesantes en ese sentido en los mismos videos. Sale mi propia casa, salen muchos de ellos reflejando las casas y evocando las casas de otras familias. En fin, pero están invitados a revisar en la página la mayor parte de los casos y a comentar para que podamos extendernos en la conversación. Bueno, y ahora queremos dejar con el escritor Alejandro Zambra, que accedió a reaccionar a este trabajo que hemos hecho nosotros y desde lejos también, ¿cierto? A través de la pantalla, como hace tanto tiempo ya. Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y mi primera reacción es la gratitud, porque mi experiencia de ver estos videos está muy conectada con la extranjería relativa. Llevo 4 años fuera y por supuesto estoy sumamente conectado de varias maneras, pero nunca es suficiente, ¿no? Digo, familiarmente, tengo acá una casa que hemos fundado, pero buena parte de mi familia está en Chile y muchísimos amigos. Entonces, he experimentado como a muchos chilenos fuera desde el estallido una necesidad de reformular las maneras de informarse, ¿no? Que creo que es muy evidente para todos, sobre todo con la crisis de los medios de comunicación y los despidos masivos, y aparecen ahí como amigas las redes sociales, que también de pronto se comportan como enemigas, ¿no? O sea, hay que dedicarle mucho tiempo a la reflexión respecto de cómo informarse, ¿no? No sé si se entiende la idea, pero bueno, claro, muchas veces las redes sociales repiten lo que ya sabemos o lo que ya suponemos, y nunca, o se dilata la posibilidad del diálogo real. Y como esto es virtual, pareciera eso ser una condición de existencia del diálogo, pero siempre queremos ir más allá, ¿no? Entonces, agradezco especialmente un proyecto como este por lo que tiene de respuesta a esa crisis, ¿no? de información y de representación. Marjorie hablaba de cambiar las metodologías, ¿no? O sea, cómo estos momentos obligan a replantear nuestras formas de lidiar con la realidad y a tratar de inventar forzosamente, obligatoriamente, una reflexión liberadora, ¿no? Eso es siempre un movimiento muy antipático porque, claro, estamos reinventando y eso es hay mucha belleza en ese gesto, ¿no? De variar las metodologías y las maneras de enfrentar la representación de la realidad y buscar nuevos lenguajes. Pero cuando es obligatorio, hay una tensión adicional que nos amarga. Entonces, una primera cosa que me gustaría decir de esos videos es que dan cuenta de esos dos polos, ¿no? A veces en el interior de una misma cápsula. Aparece un discurso que deja ver sus contradicciones y parece que estamos en un momento en que
en que necesitamos las contradicciones para respirar, ¿no? O sea, porque todos tenemos nuestra versión optimista, nuestra versión pesimista, y parece que solo pudiéramos existir plenamente cuando ambas se juntan, ¿no? Y hacen un cortocircuito que genera un lenguaje quizá más completo que el lenguaje declarado, ¿no? Que el contenido manifiesto, digamos. Y eso me gusta mucho de los videos. Me doy cuenta de la delicadeza de las decisiones de montaje, ¿no? Ligadas justo con ese deseo, ¿no? De no, ¿cómo podría decirse? En ese sentido creo que es muy literario, no necesariamente es un elogio, pero en este caso sí, ¿no? Que es ambiguo, o sea, que representa la ambigüedad, ¿no? Que no está intentando imponer una lectura de lo que pasa, solo una, quiero decir, sino dejar el espacio de la discusión abierto, ¿no? Decía yo que, claro, mi primera reacción como alguien que está afuera y a la vez tiene la ilusión de compartir cotidianamente la experiencia de lo nacional, ¿no? Digo, así me doy esa vuelta larga porque me parece que esa es la precisión, o sea, estar afuera, han cambiado mucho las formas de estar lejos de la patria, ¿no? En los últimos 40 años, 30 años, 20 años, 10 años incluso, ¿no? Pero, claro, esa distancia no... A mí me pasa algo muy raro con la pandemia y es que es algo tan global, pero no puedo dejar de pensar que esto sucede especialmente en Chile. Y por supuesto que sucede aquí en México también, con una brutalidad que, bueno, es materia de otra conversación, pero instintivamente yo no dejo de pensar que esto sucede especialmente en Chile, porque solo en Chile se dio esta trama espantosa de yuxtaposición entre el estallido, la liberación y la pandemia, represión, ¿no? O sea, entre el adentro y el afuera, ¿no? Creo que todo ciudadano de Chile en particular ha debido construir un discurso sobre el adentro y el afuera, sobre el yo y el nosotros, que es muy difícil porque es como en sí mismo abrumador, ¿no? Como pensamiento, ¿no? Y en estos videos aparece esa necesidad de redefinición. ¿Quién es el yo, ¿no? ¿A cuántas personas incluye el nosotros, ¿no? ¿Cuántos metros de felicidad necesito, ¿no? ¿Qué significa la utopía puertas adentro? Creo que en esas reflexiones, aunque no se nombre, se siente el momento anterior, ¿no? Ese momento del nosotros. Yo la última vez que estuve en Chile fue un mes después del estallido y me alegraba mucho que junto al duelo de la represión brutal policial existiera una sensación poderosa de colectividad que no era tan abstracta, digamos, o sea, era muy concreta, ¿no? O sea, como me refiero en particular a las conversaciones que se armaban en la calle entre gente que no se conocía y a las conversaciones que se armaban entre vecinos que nunca habían hablado, ¿no? O sea, como esa distancia enorme que sin duda es secuela de la dictadura, empezaba a disminuir o a cambiar de sentido, ¿no? Incluso a veces como eso se reflejaba en los cuerpos, en las caras, en las sonrisas, ¿no?
Eso para mí, que había estado fuera, era muy evidente y muy placentero de experimentar, ¿no? Entonces luego, claro, 2 meses después, hay que entrarse, cabros, ¿no? Hay que entrarse. Y todo el mundo adentro, obligado, siguiendo unas normas marciales que por supuesto estaban en la naturaleza del fenómeno que estábamos experimentando globalmente, pero que tenían otro y tienen otro significado para Chile, ¿no? Entonces, hay muchas más cosas que me gustaría decir, pero no quiero acaparar el micrófono. Solo me gustaría felicitarlos porque también esta es una experiencia de rebeldía, ¿no? Respecto de el tiempo. Cada uno de nosotros ha tenido que pensar en el tiempo demasiado y eso es agotador. Y la pandemia no ha terminado, como dijo Rosario, ¿no? O sea, creo que eso, desde el comienzo de la pandemia existió esa conversación, a veces cómica y a veces angustiada, ¿no? Respecto de qué íbamos a hacer cuando terminara la pandemia, ¿no? Y incluso los primeros meses ya podemos recordarlos como con nostalgia y cierta culpa, porque creo que muchos pensábamos que iba a durar menos al comienzo, luego nos dimos cuenta que iba a ser más largo. Entonces nuestra noción de tiempo y catástrofe ha tenido que también ser modificada, ¿no? Hay un verso que me gusta mucho de Saint Paul Roux que habla de una catástrofe tranquila, ¿no? Que parece ser una contradicción, una catástrofe tranquila. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados a una catástrofe muy rápida, ¿no? Muy inmediata, la del terremoto, la de los temporales, y en este caso hemos tenido que aprender a deletrear un estado de ánimo que se va nutriendo de sí mismo y a la vez lidia con, como decía literalmente alguien en los videos, con esa especie de culpa por el otro, ¿no? O sea, con ese, o sea, con la necesidad, con la obligación de pensar en el egoísmo, ¿no? Y en la solidaridad de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van. Yo he pensado en particular, yo he tenido una pandemia muy centrada en la crianza, porque tengo un hijo que ahora tiene 3 años, y he pensado mucho en este tiempo desde el punto de vista del registro, no solo porque soy escritor, y por lo tanto sería natural pensar en el registro, sino también porque esta es la edad en que los niños aún no experimentan la amnesia infantil, ¿no? Que sucede dentro de algunos años. Él va a olvidar esto, ¿no? Que es algo bien abrumador si uno se detiene a pensarlo. O sea, que nuestros primeros recuerdos se remonten a los 3 años, en algunos casos a los 2 años y medio, a los 4 años, pero los niños sí tienen recuerdos. Mi hijo tiene muchos recuerdos. O sea, su cabeza funciona con referencias al pasado. Y resulta que todo eso se va a ir borrando. Entonces, he pensado mucho en el registro también desde ese lugar, ¿no? Pero bueno, no quiero acaparar, solo agradecer la oportunidad de comentar esto, de ver esto. Primero, he visto los videos muchas veces, creo que funcionan en la repetición, en ese sentido. Claro, hay procedimientos y discusiones que ustedes como antropólogos sostuvieron, decisiones que tomaron, pero yo que no soy antropólogo lo disfruté mucho, tal como se disfruta la música o la poesía, ¿no? Y claro, ese disfrutar tiene una amargura también, pero creo que
el ir y venir por estas historias y la imaginación de otras historias a partir de las que aparecen en el proyecto es muy valioso. Pensé también en un libro que me gustaría recomendar, aprovechando la tribuna, de una poeta chilota, Rosa Betty Muñoz, un libro que anda por ahí y se puede descargar gratis, y se llama La voz de la casa, que son ejercicios que ella hizo con sus nietos para sobrellevar la pandemia, ¿no? Ejercicios rituales, ¿no? O sea, propone ejercicios que se pueden hacer con o sin niños para darle una vuelta a esto y tratar de contravenir el tiempo, ¿no? Y construir otras temporalidades, que es también lo que hacen hermosamente ustedes en este proyecto. Eso. Muchas gracias, Alejandro. No sé si hay comentarios, preguntas en el chat. Nuestra jefa ahí de... ¿Qué métodos etnográficos se usaron para este proyecto? Y no sé, Alfonso, si quieres contestar tú esta pregunta. Bueno, muchas gracias Alejandro por las palabras, hay tanto para reaccionar también, pero respondiendo a la pregunta, quisiera aclarar algo interesante. Nunca conocí personalmente ni a Rosario ni a Inilei. Esto todavía la virtualidad se mantiene, porque en un punto la pandemia se mantiene y no esperábamos que iba a ser tan vigente el proyecto. Era como, en su momento arrancó como un registro para la posteridad y todavía es un registro del presente. Cuando comenzamos esto, que nos convocó Jaime Coquelet hace algo más de hace un año ya, estábamos todos en cuarentena, tanto investigadores como posibles participantes. Y digamos que en su primera instancia intentamos cómo solventar las dificultades de esta cuarentena. Generalmente la etnografía en una buena medida consiste en una participación, observación de largo tiempo, uno genera confianza, uno conoce a la gente, uno va de a poco compartiendo sus mundos y entendiendo un poco esos mundos desde esos puntos de vista. Entonces decidimos arrancar con gente que ya conocíamos, con gente que ya conocíamos de proyectos anteriores, de 1 año, 2 años o quizás más, y al principio comenzó con este uso de las redes que más se usan, que es sobre todo WhatsApp, semanalmente, pedirles que nos cuenten al principio con una idea, una pauta, vamos a cubrir estos aspectos de la pandemia, pero con el tiempo es como que, mismo como en la etnografía participante en el campo presencial, tuvimos que ir amoldándonos a los deseos, intereses, inquietudes de las personas con las que trabajábamos. Y así empieza al principio la sorpresa, la incertidumbre, luego un poco el acomodarse, empieza un poco el tedio, y también en nosotros mismos llega un punto en que se repiten las cosas, un poco, porque lo raro era que nosotros también estamos viviendo esta pandemia nueva junto con los participantes. Y de a poco como que fuimos cada uno de nosotros tres como siguiendo más los caminos que nos marcaban las personas con las que trabajaban. Y fueron modificándose un poco los modos de comunicarse. Para alguno, como Joaquín, el migrante peruano, era casi un diario, un confesionario, el hablar. Era poner el video en WhatsApp y empezar a contar que la familia, que extrañaba, y así varios minutos. Otras como Muriel, una adulta mayor, que al principio dijo, no me molesta el encierro, sino el no saber cómo seguirá la vida. Ella, distinto, tenía como la vocación del cronista, pensar, elegir, escribir y luego recitar. Y así fue que de a poco, si bien nuestras inquietudes, nuestra sistematicidad, o pretendida sistematicidad, era de nuestra naturaleza académica, luego va mutando hacia el tratar de compartir esas vivencias
que nos compartían las personas con las que trabajábamos. Por eso es que arranca como un proyecto etnográfico y termina con algo, o sea, que Alejandro ya ha dicho que tenía características literarias, para nosotros es un gran elogio, es como que le haya comparado la música o la poesía, es emocionante, porque en un punto lo que queremos es contar, ni siquiera contar qué pensamos nosotros, transmitir, vehiculizar las vivencias de aquellas personas y quizás evoquen algo en los espectadores. Y por eso la página está ordenada tanto por las familias con las que trabajamos por un lado, y por una especie de medio, un intento medio rayuela de que los mismos capítulos sean en otros orden, siguiendo vivencias, incertidumbre, rutinas, familias. Ojalá haya funcionado, pero ¿qué métodos etnográficos se usaron? Bueno, hasta la mitad. Después fue un poco de cómo, ahora más una preocupación literaria para nosotros, que si bien usamos la palabra escrita, estamos acostumbrados a formatos muy estrictos y rígidos en la academia. Entonces era cómo transmitimos esto, y ahí nos ayudó muchísimo el input de Felipe, en lo visual, en lo sonoro, en todo. Bueno, espero haber respondido. Leo la siguiente y le doy la palabra a alguien más, ¿les parece? Así hacemos un paso de relevo. Dice alguien, quería preguntar con respecto al objetivo del proyecto y las palabras de Alejandro, con respecto a la distinción entre el yo y el nosotros, que se ha hecho muy evidente entre los chilenos, precisamente en el paso brusco entre el estallido y la pandemia. En este sentido, el proyecto apunta de alguna manera a recuperar un tejido de conexión entre las personas y sus experiencias de pandemia, más que de una plataforma expositiva de las experiencias de pandemia, más que de una plataforma expositiva de las experiencias de pandemia de estas personas. No sé si Inilei, Rosario o Alejandro quieren responder. Sí, por supuesto. Bueno, el objetivo del estudio, un poco como se ha ido comentando, era poder registrar y poder dialogar estas nuevas rutinas o prácticas que se estaban desarrollando en 6 familias distintas a lo largo de Chile. Bueno, 4 de las familias estaban en Santiago, una en Chiloé y otra acá en la Araucanía. Como reflexión también sobre lo que preguntabas, o la reflexión que realizaba entre el yo y el nosotros, en el caso que yo seguí, que era la familia mapuche, se representa mucho porque hay una constante reflexión en torno al el que está afuera, el que se tuvo que quedar afuera, y la pandemia justamente acentúa lo que somos, lo que representamos, el cómo se nos trata, las desigualdades, las inequidades, y lo que nos hace único también. Y ahí creo que cada historia, cada familia, cada experiencia tuvo sus propios tempos, como en torno al paisaje epidemiológico que había, y el cómo, por ejemplo, se vive la pandemia desde los diferentes espacios. En el caso de acá era una familia que estaba viviendo una experiencia rural, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y que esa es una experiencia que no solamente... o sea, la familia se recluyó al espacio rural, y eso implica una serie de desconectividad que implicó también en el estudio, de dificultad de poder conversar, ¿verdad?, por la señal, o de repente también se cortaba la luz, y así diferentes problemas que se fueron enfrentando. Quería como igual hablar un poco de ese tempo que tuvo cada experiencia. Mientras, por ejemplo, en Santiago estaban todos en cuarentena, cuando ya pasó el tema de las fases, acá todavía no teníamos grandes aumentos en número de contagios, sobre todo las comunas de acá, de Los Sauces, Lumaco, Traillén, y eso implicaba que había una experiencia un poco más de libertad en el campo. Pero ya cuando empezaron a ver los contagios, en el caso de Santiago estaban disminuyendo, y las familias también del estudio acostumbrándose a estas nuevas rutinas de la pandemia y de lo que eso implicaba. Y en el caso de acá empezamos a tener contagios con familiares cercanos. Y eso fue como una curva de emociones durante todo el seguimiento que hicimos durante estos 4 meses, y que fue bien importante como de registrar, porque ahí vemos cómo la experiencia que compartimos todos, que es una pandemia, a la vez es bien íntima y es bien diferente en torno a dónde se vive, en dónde estamos situados, o la identidad que cargamos al vivir esta pandemia, el nivel socioeconómico que tenemos al vivir esta pandemia.
dónde vivimos, la ruralidad, lo urbano. Entonces, yo creo que todas esas reflexiones fue lo que pudimos ir haciendo en el equipo. Y eso, no sé si respondí la pregunta. Sí, yo quería sumar una cosa que tiene que ver con qué pretende, porque con cuál es el propósito de este sitio web. Yo creo que una de las cosas que yo valoro es que no tiene mucho propósito. En el fondo es un espacio para evocar, para que a uno le resuena. Cuando uno ve estas cápsulas que son como asomos a la vida de familia, de alguna manera hay ciertas conexiones que uno hace, ¿no? Y esa es como la gran ofrenda que nosotros estamos haciendo con este trabajo. Entonces, a mí por lo menos me gusta mucho esa como ambigüedad que tiene, que no es nada definido, sino que es un espacio para encontrarse. Y esperamos que así sea, esperamos seguir alimentándolo para que así sea. Yo le quería comentar a Alejandro que yo durante la pandemia leí su libro Poeta Chileno. Y me acuerdo que escribí muy de la guata un fragmento que se llamaba Vidastra, porque a mí me llamó mucho la atención este sufijo astra, y yo encontraba que la cuarentena, todo lo que estábamos viviendo, era un poco eso, ¿no? Era esta sensación de que estábamos viviendo una vida un poco disminuida, un poco de alguna manera distorsionada a lo que puede ser una vida completa. Y de alguna manera yo creo que el sitio que estamos poniendo acá tiene un poco de eso, o sea, de demostrar cómo cada uno arma su experiencia de la mejor manera, pero claramente va mostrando esas tensiones, va mostrando esos dolores, como decía Alejandro. Bien. Bueno, qué bueno haber tenido la oportunidad de entrar a las casas, ¿no? Con un libro y que también para mí funciona como un recuerdo a esta altura, ¿no? O sea, creo que delante no alcancé a terminar esa idea que era muy obvia, pero no sé si podemos llamar recuerdo a los recuerdos de pandemia, ¿no? O sea, pareciera poner en tela de juicio la misma idea de recuerdo, el hecho de que esto no termine nunca y que sintamos esa repetición que me hace atender mucho a los niños y en particular a mi hijo, porque ellos sí han cambiado, ¿no? O sea, en este año, de forma muy evidente, el lenguaje, el crecimiento, para ellos las cosas suceden de otra manera y da la impresión de que hay que aprender de ellos, digamos, ¿no? O sea, lo digo, sé que suena medio cursilón, pero es la manera, creo, de decirlo. Y también, de nuevo, me gustaría agradecerles este proyecto porque creo que es fácil entramparse en el problema de la representación, ¿no? Y es tal vez la trampa más razonable en la cual caer y la peor. O sea, esto que contaba Alfonso, ¿no? O sea, como no se conocen y finalmente juegan con las reglas de la pandemia para avanzar en sus disciplinas. Los escritores lo vivimos, creo yo, con la pregunta que aparece una y otra vez, ¿vas a escribir sobre esto? Que también era una pregunta que apareció en el estallido, ¿no? Y de pronto, claro, aparecen varias nociones
discutibles, porque no sé, se dice, bueno, ¿vas a escribir sobre esto? Todavía no, hay que esperar que el tiempo haga su trabajo, dicen algunos, porque están confundiendo escribir con publicar, ¿no? O sea, yo no vería ningún motivo por el cual no escribir, ¿no? Porque escribir es escribir mal, escribir no es escribir bien. De pronto hay unas ideas así muy egregias de la escritura, pero tienen que ver con el resultado, no con el proceso, ¿no? Entonces, el que vive escribiendo o el que vive investigando, que es exactamente lo mismo desde este punto de vista, no hace sino coquetear o pololear en el mejor de los casos con el resultado, ¿no? Con una idea que puede fracasar. Y esa valentía creo yo que es a lo que deberíamos tender, ¿no? O sea, tomar el ejemplo de ustedes, porque claro, es un momento en que uno se puede equivocar, ¿no? Muchísimo a la hora de formular una experiencia, ¿no? Y luego veremos si todo eso es comunicable o no, qué conclusiones se van a sacar, pero creo que en la medida de lo posible es un momento en que habría que intentar nuevas formas de comunicación y aceptar estos desafíos, ¿no? Como una manera de resistencia directamente, que también supone otra forma de diálogo, ¿no? Y dialogar con otras personas que no están habitualmente en nuestro radar. Pensaba sobre todo eso, como el desafío de lo irrepresentable y también las propias censuras recíprocas que de pronto aparecen, ¿no? O sea, claro, al comienzo de la pandemia se preguntaba, ¿vas a escribir sobre esto? Pero yo creo que todos éramos presas del optimismo, aunque no lo dijéramos. Entonces decía, bueno, no, o no sé. Respondía habitualmente la gente interpelada. Pero claro, ahora a esta altura no escribir sobre esto sería como, no sé, estar el año 1940 y te preguntaran si vas a escribir sobre la Segunda Guerra Mundial, digamos. O sea, no es la misma pregunta ahora, ¿no? Un año después. Entonces, me interesa mucho lo que proyectos como este podrían permitirnos pensar de cara al desadormecimiento, ¿no? O sea, a la posibilidad de recuperar la voluntad de cambio y que esa recuperación incluya toda esta experiencia, que no la borre, ¿no? Que no la percibamos, porque ya incluso la metáfora del paréntesis no serviría, ¿no? O sea, a esta altura es un paréntesis demasiado largo para que lo podamos entender así. Por eso también me molesta a mí de pronto cuando es un poco una manera de ser rupturista. He leído a muchos intelectuales y escritores diciendo por ahí, bueno, no tengo fe en la naturaleza humana, todo va a seguir tal cual era antes. Yo espero que no sea así, ¿no? O sea, creo que hemos estado todos obligados, cada uno de los seres humanos, a una reflexión equivalente. Como decía Inilei, claro, incluye incluso cuestiones muy duras como clasificarse, ¿no? Clasificarse como alguien que puede hacer cuarentena o no puede hacer cuarentena, como alguien que vale de acuerdo a los recursos que genere, con el Estado haciéndose el loco todo el rato, la gente echando mano de sus ahorros para una jubilación en la que nadie cree. Entonces, bueno, venga para acá, ¿no? Lo poquito que haya. Y sin ayudas reales, nos clasificamos, nos desclasificamos, toda esa cosa tan dura que nos hace competir un poco, ¿no? Y enfrentarnos, creo que es bueno combatirla en conjunto, o sea, con muchas conciencias respecto de las formas de vida de los otros, en lo que tiene también de intraducible, ¿no? Porque
cuando decían, bueno, acá estamos mejor que en la ciudad, ¿no? Claro, es un discurso que, como también advertía Inny Ley, se puede invertir de pronto, ¿no? Pero básicamente es muy bueno no caer en la trampa de la comparación de los países, ¿no? Yo como vivo fuera estoy comparando países todo el rato, y a la vez trato de rebelarme ante eso porque es muy fácil y es muy difícil a la vez comparar Chile con México. Son países muy distintos y a la vez muy parecidos. Entonces eso resulta muy engañoso. Es un país que ha resuelto de forma ejemplar muchos problemas que en Chile recién se están empezando a discutir, y es un país completamente quebrado e irreparable en otros asuntos, en otros temas. Entonces uno se enreda mucho si lo compara en términos capitalistas, digamos, o sea, mejor, peor, quiero decir, ¿no? O sea, como pulgar arriba, pulgar abajo, un discurso muy, y a la vez inevitable, porque incluso para comunicarse uno tiene que comparar, ¿no? Para saber cuáles son las palabras propias, hay que saber cuáles son las palabras de los demás, y bueno, son otros temas, pero creo que está muy bueno salirse de la lógica de, chucha, lo estamos haciendo mejor que Argentina, o mira los uruguayos que, mira, oh, pero los brasileños sí que están cagados. O sea, todo eso que igual está en el debate público y que sobre todo desde la política tradicional se intenta cuadricular, todo eso es muy bueno ponerlo en duda, y me parece que proyectos como estos ponen en duda esas otras formas de informarse, o sea, esa otra calidad informativa, ¿no? De una forma muy bella, porque no lo está descalificando, sino simplemente está mostrando otras existencias, ¿no? Otras existencias de lo cotidiano, otras maneras de vivir el presente. Ahora sí que no hablo más porque hablé muy largo, perdón. Muchas gracias, Alejandro. Voy a aprovechar de agradecer de nuevo a Rosario, a Alfonso, a Inilei, a Felipe, y no había mencionado a Jaime Coquelet, que gestionó y estaba tras bambalinas, pero él, bueno, director ejecutivo del Centro de Estudios Interculturales Indígenas y profesor de Antropología UC, y gracias a él realmente fue que iniciamos esta idea que hoy día se lanza. Invitamos a todos, a todas a visitar la página. Y bueno, nos vamos esta tarde, noche de pandemia, con hartas reflexiones, así que eso, muchísimas gracias y nos despedimos. Chao, chao, gracias.